Hola, muy buenos días chicos. Aquí estamos de nuevo. Vamos a ver si comprendemos lo que significan átomos isoelectrónicos. Esto es algo que ya se practicó, pero vamos a verlo porque hay que entenderlo muy bien. En primer lugar, ¿cuándo decimos que dos átomos son isoelectrónicos? Pues decimos que son isoelectrónicos cuando ambos tienen la misma configuración electrónica. ¿Mm? Digo dos átomos, pero pueden ser tres o pueden ser varios. No tiene por qué ser siempre dos. Pero bueno, por concepto siempre os lo relaciono con dos. Aquí, por ejemplo, os digo eh, que estos tres átomos que os pongo aquí, el argón, el átomo de cloruro, el cloro menos uno y el potasio más uno, son tres átomos isoelectrónicos. ¿Cómo lo podemos demostrar? Bueno, pues si hacemos las configuraciones electrónicas teniendo en cuenta que este es un átomo neutro, este es un átomo que ha ganado un electrón y este es un átomo que ha perdido un electrón, pues tenemos en cuenta que a pesar de tener números atómicos diferentes, sin embargo su configuración electrónica es la misma. Y esto lo que nos va a permitir es poder entender cómo se representan luego las configuraciones electrónicas de todos los elementos de la tabla periódica. Porque en el momento que sepamos hacerlo, pues veréis lo simple que es clasificar los elementos. Entonces, la configuración electrónica externa es la representación, por definición, de los electrones que están más alejados del núcleo. ¿Vale? Es decir, la configuración electrónica externa es la representación de los electrones que están más alejados del núcleo y que, por tanto, son los que están en el último nivel de energía. Insisto, los ejemplos que vimos ayer y los que os pongo ahora mismo. Es decir, yo los he puesto en rojo. Las configuraciones electrónicas externas de estos átomos serían simplemente lo que veis en rojo. Y para el nitrógeno, con número atómico 7, su configuración electrónica externa es simplemente 2s2, 2p3. Para el boro, de número atómico 5, su configuración electrónica externa es simplemente 2s2, 2p1. Para el aluminio, de número atómico 13, su configuración electrónica externa es 3s2, 3p1. Para el cloro, de número atómico 17, su configuración electrónica externa es 3s2, 3p5. Y para el flúor, su configuración electrónica externa es 2s2, 2p5. Luego, por tanto, una cosa es la configuración electrónica completa y otra cosa es la configuración electrónica externa. Repito, saber las configuraciones electrónicas externas nos va a permitir saber dónde van a estar colocados los elementos de la tabla periódica. Y por lo tanto, esto va a ser súper importante a la hora de hacer ejercicios relacionados con la tabla periódica. Mirad, en el caso de los elementos de transición, como el hierro o el zinc, la configuración electrónica completa serían estas. Pero también es verdad que el hierro y el zinc tienen como configuraciones electrónicas externas 4s2, 3d6 y 4s2, 3d10 respectivamente. ¿De acuerdo? Hoy, previamente, que no se me olvide, tengo que practicar con vosotros una forma también de representar las configuraciones electrónicas teniendo en cuenta que se pueden simplificar, ¿no? Con las de los gases nobles. Ya veréis por qué. Bueno, continúo con algo que es fundamental. Como os he dicho, saber las configuraciones electrónicas externas nos permiten clasificar los elementos en la tabla periódica. Voy a poner esto más grande para que lo podáis ver. Mirad, todos sabemos que estos son los alcalinos, que estos son los alcalino-térreos, que todos estos que están en violeta son los metales de transición, que estos son los boroideos, los carbonoideos, los nitrogenoideos, los antígenos, los halógenos, los gases neutros. Pues bien, solo por la configuración electrónica externa de cada una de esas familias podemos localizar en qué periodo, en qué grupo y por tanto en qué familia se encuentra exactamente cada elemento de la tabla periódica. Y a partir de ahora, cuando yo te diga una configuración electrónica de un átomo, tú ya vas a poder saber en qué parte de la tabla periódica está y en qué periodo y en qué grupo. Por ejemplo, los alcalinos, todos acaban en NS1, siendo N, obviamente, el número del periodo del que estemos hablando. Por ejemplo, el litio acabará en 2s1, el sodio en 3s1, el potasio en 4s1 y así sucesivamente.
En el caso de los alcalinotérreos, todos acaban en NS2. El berilio, por ejemplo, es un 2S2. El magnesio es un 3S2. El calcio es un 4S2 y así sucesivamente. Cuando hablemos de los elementos de transición, que son los más complicados, aunque nosotros solamente tenemos que dominar los del cuarto periodo, escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre y zinc, nosotros solamente tenemos que saber que sus configuraciones electrónicas van a acabar en ns2, n-1dx. Por ejemplo, el hierro, como el cobalto, como cualquiera de los del periodo 4, todos acaban en 4s2 y a continuación el 4 menos 1 sería 3. dx. ¿Qué se refiere a esta x? Significa que la x es la posición en la que se encuentra de izquierda a derecha. Por ejemplo, el escandio, su x valdría 1, primer elemento de transición del periodo 4. Después titanio, sería 2. Vanadio, 3. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el hierro sería un 4s2, 4 porque está en el periodo 4, y 3, porque 4 menos 1 es 3, d a la x. Y su x tiene que ser por fuerza, venga que lo sabéis, posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pues d6. 4s2, 3d6, por ejemplo. En el caso de los boroideos, todos acaban en ns2, np1. Es decir, el boro sería un 2s2, 2p1. El aluminio sería 3s2, 3p1. El galio sería, 4s2, 4p1 y así sucesivamente. Lo mismo pasa con los carbonideos, que los tenéis aquí abajo, acaban todos en ns2, np2, los nitrogenoideos ns2, np3, los anfígenos, todos ns2, np4, los halógenos, todos ns2, np5, y los gases nobles tienen el problema de que el helio no acaba en ns2, np6. El helio es un 1s2 porque está en el periodo 1, y todos los demás sí que acaban en ns2, np6. Por ejemplo, el neón es un 2s2, 2p6, el argón es un 3s2, 3p6, el kripton sería 4s2, 4p6 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Luego, por tanto, a partir de ahora yo haré ejercicios para que todo el mundo empiece a enfocar esto como algo muy importante para el dominio de la tabla periódica. Bien. Por otra parte, a partir de ahora, si conozco la posición de los elementos en la tabla periódica, ya voy a poder saber su configuración electrónica externa y, por tanto, su grupo, su familia y su periodo. Por ejemplo, el berilio, al ser un alcalinotérreo, tiene una configuración electrónica externa ns2. Como su n es 2, porque el berilio, acordaos, el berilio está aquí, y su n es 2, está en el periodo 2. Y además está en el ns2, ¿lo veis? Es un alcalinotérreo. Por lo tanto, al ser así, su configuración externa es 2s2. ¿Cómo completo su configuración electrónica completa? Bueno, pues me tengo que ir al diagrama de Moller, para poder saber que antes del 2s2 que venía el 1s2. Y de esta manera completaremos nuestras configuraciones electrónicas. ¿Vale? Luego, por tanto, en esto es en lo que vamos a basar a partir de ahora nuestros ejercicios. Bueno, espero que lo hayáis entendido y volvemos pronto con otro vídeo para seguir explicando las propiedades periódicas de los elementos. Un saludo. Hasta luego.